estuvimos viendo acerca de por qué es impopular servir. Y vimos que el servicio tal como la Biblia lo presenta es algo radicalmente opuesto a los valores del mundo. Por lo tanto, el mundo nos ofrece una esfera totalmente diferente a la que el siervo de Dios tiene que tener entendido. Son dos cosas totalmente distintas, ya que el mundo permite algo egoísta, un crecimiento, un desarrollo a nivel personal, con sus placeres, su satisfacción. Es al contrario de lo que el siervo de Dios aquí en la tierra se mueve con respecto al ejemplo que nuestro Señor nos dejó como Él, el siervo que se humilló a sí mismo. Dijimos también que servir es un arte, ya que, ¿qué significa arte? Es una virtud, una disposición y una habilidad para hacer alguna cosa. Si nos ponemos a ver virtud, dice el Señor que mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Dice que su estima sobrepasa mayor que las piedras preciosas. Por lo tanto, que la virtud no la tienen todas las personas, no la tienen todas las mujeres, ni todos los hombres. Por lo tanto, que la virtud es algo que está en algunas personas, pero debería estar en todas. Es así como el arte de servir. No todos lo han alcanzado, no todos lo han comprendido, ya que servir es estar sujeto a otro, haciendo no así lo que él dispone, lo que uno mismo dispone, sino lo que la otra persona dispone. Eso es servir, estar sujeto a otra persona. Por eso estuvimos viendo que el servicio en el reino de Dios es totalmente distinto a cómo se ve el servicio en el mundo. Y hoy, con la ayuda de nuestro Señor, vamos a estar viendo otra faceta, aprendiendo a ser ministros, aprendiendo a ser siervos. Ya que si no has pensado hasta el presente lo que es ser un siervo de Dios, yo creo que estos mensajes tienen que movilizarte, tienen que llevarte a pensar en la persona de Jesucristo, quien es el que se humilló a sí mismo y nos dejó el ejemplo antes de irse de esta tierra. Y quisiera comenzar contándoles una historia de unos misioneros que estuvieron sirviendo al Señor allí en Sudáfrica. Estaban el matrimonio Gibbs, él y la esposa, con un ayudante, el señor Kenneth Fleming. Kenneth es el que cuenta esta historia, y él comienza diciendo así: cuando el matrimonio misionero Edwin Gibbs y su señora partieron de entre los zulúes, que era el grupo de los sudafricanos que estaban trabajando ellos, partieron hacia Estados Unidos para un periodo de licencia. Dice, sentí un cierto placer por haber quedado con la responsabilidad del cargo. Al fin, dice Kenneth, al fin sería un verdadero misionero. Ahora bien, en una reunión trimestral que se hacía, algunos de los líderes zulúes se pusieron de acuerdo en que uno de ellos debía asumir la posición y autoridad del señor Gibbs y su esposa, que se habían retirado para Estados Unidos. Y luego se preguntaron acerca de mi posición como nuevo misionero y dijeron que sería un mensajero. La mayoría de ellos, cuenta Kenneth, ni siquiera sabían leer. Y se preguntaba Kenneth Fleming, ¿es que acaso ignoran el estilo de vida que yo había dejado atrás en los Estados Unidos para ir a vivir entre ellos? Cuando terminó la reunión, mi mejor amigo zulú me llevó aparte para hablarme. Él y yo, Kenneth cuenta, habíamos recorrido muchos kilómetros, yendo de un lugar a otro a través de los calurosos valles, haciendo la obra pastoral. Y cuando estuvimos solos, me dijo,
no te sientas mal por lo que has escuchado esta noche en la reunión. Solo recuerda lo que dice Marcos capítulo 10, 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dice Kenneth, contando esta anécdota, era un versículo que yo sabía de memoria, pero sin embargo, esta vez me hizo sentir como un hombre apedreado. Este versículo varias veces me sorprendió cuando quería satisfacer mi orgullo. Ahora me había sorprendido de nuevo, con las manos en la masa. La palabra ministro, la palabra mensajero, resonó en mi mente, dice, durante varios días. Aún el Hijo del Hombre vino para servir y no para ser servido. Y se preguntaba Kenneth, ¿y para qué había venido yo? Había venido para ministrar, para servir, al igual que mi Salvador, dijo Kenneth. Pronto, dice, en mi mente ensombrecida por el orgullo, comenzó a tener cierta dignidad la posición de mensajero. Y Marcos 10:45 dice, ha silenciado muchos comentarios sarcásticos a flor de labios, y la autocompasión ha sido cortada de raíz. El dolor que me ha causado la ingratitud de algunas personas se ha convertido en agradecimiento por el privilegio de haberles servido. Y el concepto total de servir como el Señor sirvió, dice Kenneth, ha transformado rotundamente mi vida. Y cuenta luego Kenneth que su vida a partir de ese momento, de esa experiencia que tuvo, dice que nunca más volvió a ser la misma. Él no volvió a ser nunca el mismo de antes, porque entendió lo que significaba ir para servir a un campo misionero y no para ser servido. Aprender a servir, hermanos, es aprender a ser como el Señor Jesús. El servicio y la semejanza a Cristo están relacionadas entre sí, porque Cristo fue un servidor. Y muchas veces nosotros oramos y decimos, Señor, quiero ser semejante a ti, o hazme semejante a ti, hazme a tu imagen y a tu semejanza. Muchas veces nuestras oraciones son sinceramente de ese tono, pero es que muchas veces la decimos por costumbre, porque nos hemos acostumbrado, o porque quizás realmente queremos ser como Jesucristo. Pero cuando empezamos a entender a qué vino el Señor Jesucristo a la tierra, a servir y no a ser servido, es cuando nuestra óptica como siervos de Dios, que decimos que somos, empieza a cambiar también. Porque el discípulo, el alumno, que nunca puede ser mayor que su Señor, que su amo. Por lo tanto, si nuestro Señor, Él descendió a la tierra para servir y no para ser servido, y para dar su vida en rescate por muchos, ¿qué queda para nosotros si queremos ser a imagen y semejanza de Él? Cristo fue un servidor por excelencia, hermanos. En Mateo capítulo 11, versículo 29, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y esas palabras son una forma figurada de decir, sométanse a mis enseñanzas como el buey se somete al yugo para poder servir. Y no sé si ustedes han tenido la oportunidad de observar cómo se pone el yugo a los bueyes. Los bueyes tienen que bajar la cabeza para que así se le puedan poner el yugo que ellos llevan para hacer el trabajo en la tierra, el trabajo ese de fuerza que se hace en los campos. O por lo menos, en los tiempos antiguos se usaba mucho esta forma de trabajar la tierra.
Ahora ya hay maquinarias un poco más modernas, pero si ha tenido la oportunidad de observar el trabajo de los bueyes en los campos, ese yugo se lo pone cuando el buey baja la cabeza. Yo me pregunto si a algún animal salvaje se le podría poner el yugo. Jamás. Jamás. Usted intente ponerle el yugo a cualquier animal salvaje y no va a poder, jamás lo va a poder hacer. Porque o va a terminar muerto por las patadas que el animal salvaje le va a dar, o muy malherido. Porque el animal salvaje jamás baja la cabeza. O de lo contrario, si la baja es para cometer contra la persona que está intentando poner algo sobre su cuerpo. No así el buey, que ya está acostumbrado y que su naturaleza es la de bajar la cabeza. Es un animal de trabajo. Se lo usa exclusivamente para eso. El buey no sirve para comer, su carne es dura, porque está acostumbrado a hacer tareas pesadas. Aunque en algunos lugares dicen que hasta esa carne se come, bueno, ante la necesidad. Pero en sí la carne del buey es una carne dura, porque está acostumbrado el animal a trabajar duro, pesado. El buey debe bajar la cabeza para poder aceptar el yugo. Y es una apropiadísima ilustración para nosotros si nos colocamos bajo el yugo de Jesús. El Señor dijo: llevad mis yugos sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Por lo tanto, si el Señor nos está pidiendo, nos está diciendo que llevemos sobre nosotros el yugo, es porque tenemos que ser personas de corazón humilde y ser manso como era el Señor. Porque de otra forma va a ser imposible llevar el yugo que el Señor nos pide que lo llevemos. El Señor Jesucristo, que fue manso y humilde de corazón, Él es nuestro modelo. ¿Qué modelo estamos siguiendo nosotros acá en la tierra? ¿Seguimos el modelo de nuestro Señor, que fue manso y humilde de corazón? ¿O seguimos el modelo de aquellos hombres que se han erigido aquí en la tierra, que se han levantado en autoridad, que quizás en un comienzo fueron mansos y humildes? Porque la mayoría de las veces observamos, hermanos, que cuando se comienzan los ministerios, los grandes ministerios, se comienza con un perfil bajo y con humildad. Y pronto el Señor empieza a hacer derramar de su gloria, porque tenemos un Dios tan bondadoso y tan grande que Él como Padre nos llena de regalos. Pero ¿qué pasa con algunas personas cuando empiezan a recibir gloria de Dios y empiezan a recibir dones de Dios y empiezan a recibir beneficios y Dios empieza a prosperar su ministerio? Empiezan a enaltecerse muchos de ellos y empiezan a ponerse la gloria que le corresponde a Dios, se la empiezan a poner encima suyo. Y ya esas personas pasan unos años y nos preguntamos: ¿qué ha pasado con ese siervo, con esa sierva, que antes era tan humilde, tan sencillo, que sus prédicas me conmovían el corazón? ¿Qué pasó con ese cantante que cuando yo escuchaba sus canciones me hacían llorar? Y hoy de pronto, quizás sí, hay mejora en cuanto, podríamos decir, a la forma de expresarse, a la forma de la oratoria, pero los mensajes ya no son lo mismo de antes. ¿No le ha pasado a usted, hermano y hermana, que hay siervos que nos tocaban hasta las fibras más íntimas de nuestro corazón en sus comienzos, y después lo vemos erigidos allí en espíritu de altivez, en espíritu de orgullo y de soberbia? Y es porque, hermanos, han dejado el yugo de Cristo, se lo han sacado, porque no lo han soportado. No han soportado llevar en mansedumbre y en humildad el yugo que Dios le ha puesto que lleven. Y de pronto lo empezamos a ver como animales salvajes, haciendo y predicando sus propios pensamientos, pensamientos de hombres y no de Dios. Es muy peligroso hoy en día escuchar prédicas. El otro día estaba escuchando prédicas y me asusto de ver cómo hay personas que arrasan multitudes y multitudes de gente y están como manipulados
están como con control mental multitudes diciendo gloria a Dios a cosas que van en contra de la Biblia, a doctrinas que no son de Dios, hermanos. Y por eso yo siempre digo, creo que uno de los dones que el ser humano poco busca, poco anhela, pero más debe ser buscado y anhelado, es el don de discernimiento de espíritu. Porque hoy lo necesitamos, hermanos. Ya no podemos vivir nosotros pensando que todos dicen la verdad. Porque estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos de apostasía, donde vemos muchos personajes salvajes que se han sacado el yugo que Dios ha dicho que debemos llevar todos los que decimos ser siervos de Jesucristo. El Señor Jesucristo, Él fue manso y humilde de corazón, y a Él debemos imitar, no a los hombres. Sí es hermoso imitar la fe de muchos siervos, porque el Señor dijo, y el apóstol Pablo dice que imitemos su fe, así como yo la de Cristo. Pero es la voluntad de Dios que todo creyente sea un siervo. Y cuanto más siervos seamos, tantos más realizados seremos, porque ahí nos estaríamos siendo a imagen y semejanza de nuestro Señor, no a imagen y semejanza nuestra. A veces vemos a personas que se han hecho a imagen y a semejanza propia, a sus propios pensamientos, y lejos están de ser a imagen y a semejanza de nuestro siervo amado, que dejó la gloria del cielo y vino a la tierra como un humilde siervo. Es lamentable que nuestra percepción de la vida de Cristo, muchos pasamos por alto también lo que significa la preparación para ese discipulado. Muchos lo pasan de lado, lo que significa hacer un discipulado para ser siervos de Cristo. Porque tú dirás, bueno, ser siervo es fácil. No, no es fácil ser siervo. No es fácil ser siervo de Cristo. Nuestras emociones muchas veces están así algo como agitadas cuando leemos muchas cosas acerca de la vida de nuestro Señor, cuando podemos ver acerca de la paloma que descendió visiblemente sobre Él, representando al Espíritu Santo, o nos emocionamos quizás ante la voz majestuosa de Dios que venía de entre las nubes, cuando dijo que en Él tenía su completa complacencia en su Hijo, o de quizás de la desaparición misteriosa de Jesucristo en medio de una furiosa multitud cuando lo querían matar. Y muchas veces nos apasionan todas estas cosas que son maravillosas en la Biblia, o nos identificamos fácilmente con algunas respuestas a las necesidades humanas, tales como por ejemplo la muerte de un niño, o la enfermedad de una mujer, o la ceguera de un hombre. Y podemos también sentir su toque de poder mientras se alimenta a la gente hambrienta. Cuántas prédicas, cuántos mensajes hemos dado acerca de la alimentación de los 5.000. O también nos impacta cuando está la historia del hombre endemoniado que es liberado mientras los cerdos caen al mar y se ahogan. Y también nos conmueve el corazón, especialmente a las mamás, cuando vemos que los niños corrían hacia Jesucristo, porque los niños no corren hacia cualquier persona. Si corrieron hacia Jesucristo es porque algo tenían. Cuando los discípulos decían que corran a esos niños, que no lo molesten al maestro, y el Señor le dice, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. El Señor estaba contento con los niños. O quizás también nos sentimos bien cuando sus detractores se van furtivamente. También podemos responder fácilmente a su hermosa obra redentora. Y muchas veces nos conmovemos hasta las lágrimas cuando vemos la muerte y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y comprendemos que la salvación de que nosotros disfrutamos es el resultado de su muerte expiatoria y de su resurrección, que nos salva de la perdición eterna. Y nos conmueve. Y muchos pasan de muerte a vida, porque entienden la muerte del Señor y qué sentido tiene esa resurrección que nos hace ser más que vencedores, que nos salva. Pero debemos comprender que su enseñanza va también mucho más allá de todo eso que
he enumerado que llega a conmover nuestro corazón. Necesitamos identificarnos también con su gracia de servir, compartir su semejanza con Él como siervo, porque el Hijo del Hombre vino para servir. Y tenemos una historia en la Biblia de Marta. Como muchas de nosotras o de nosotros, esta mujer estaba confundida en cuanto al concepto del servicio. El trabajo de servir para ella no era su problema, ya que Marta era excelente en cuanto a la hospitalidad, que muy pocas personas lo tienen. Yo digo a esa gracia o a ese don. No todos somos hospitalarios en la casa, pero Marta tenía ese don, esa gracia, de poder recibirlo al maestro en su casa. Marta lo recibió allí al maestro en su casa. En Lucas capítulo 10, 38, nos cuenta. Y ella estaba muy ocupada haciendo todos los preparativos que tenía que hacerse. Pero su actitud revelaba su confusión en cuanto a lo que significa en realidad el verdadero servicio. Lucas dice que a Marta la distraían los quehaceres domésticos. Me gustaría leer Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Dice así: aconteció que yendo de camino, Jesucristo entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. La distracción que tenía Marta se debía a que ella estaba mucho más preocupada por la presión del trabajo que por la persona a la que estaba sirviendo. Estaba haciendo realmente todo lo que debía, pero con la actitud equivocada. Y el Señor, ¿qué tiene que hacer? La tiene que exhortar, la tiene que reconvenir, la tiene que retar allí diciéndole: Marta, estás preocupada y estás desconcertada por muchas cosas, pero solo se necesita una sola cosa. Lo único necesario era que concentrara su atención en el objeto de su servicio. Marta necesitaba tener gracia en su servicio, y es lo que muchas veces nosotros, los siervos de Dios, no nos damos cuenta y hemos perdido. Porque es tanta la carga del servicio que tenemos en los que nos toca realizar acá en la tierra, que perdemos la gracia. Y eso es lo que le pasaba a Marta. Marta había perdido la gracia en su servicio. A veces vemos muy buenos evangelistas, excelentes maestros en la palabra, que enseñan, que nos dejan pasmado la palabra de Dios. Vemos profetas, pastores, pero lamentablemente personas llenas de mucho contenido, mucho afán, pero sin gracia para servirlo al Señor. En ese momento en que Marta estaba preparando la comida en sí no era lo importante. No se trataba de que la ayudara su hermana María, y que esa ayuda de su hermana hubiera apurado quizás los preparativos, como era lo que ella pretendía, que su hermana la ayudara para que rápidamente se desocuparan y fueran a estar las dos con el maestro. Lo importante de todo esto era que el maestro fuera servido por ambas hermanas. María lo complacía sentándose a sus pies y escuchando sus palabras, y Marta podía igualmente complacerlo trabajando en la cocina. Y no era en sí la actividad la actitud clave, no era la actividad la actitud clave. Marta necesitaba gracia en su servicio al Señor. Nosotros, hermanos, podemos muchas veces tomar un servicio, pero muchas veces lo tomamos con enojo,
o lo podemos tomar con agrado. Y en eso radica realmente la aprobación de nuestro servicio. ¿Con qué actitud nosotros tomamos el servicio? Porque sí podemos hacer muchas cosas. Hay personas que parecen hiperkinéticas espirituales. Parece que tienen hiperquinesis en cuanto al servicio, que hacen muchas cosas, pero de todas se quejan. Y quizás le toca limpiar los baños de la iglesia, le toca limpiar la cocina, le toca limpiar la iglesia. Lo hacen, y lo hacen muy bien, pero quejándose. Quizás le toca servir las mesas, y lo hacen muy bien, pero lo hacen quejándose. Entonces, lo que estaba mal en Marta no era en sí que ella tuviera esa habilidad, que no todos la tienen, porque yo veo que hay personas que tienen la habilidad del servicio, en cuanto a preparar mesas, a preparar comida. Hay personas que para conferencias, para grandes eventos, se las llama porque uno ya conoce que son personas experimentadas en ese servicio. Entonces no todos tenemos el mismo llamado. Unos están para servir la mesa, que es la diaconía. Otros están para otros tipos de servicio. Lo importante de esto es con qué actitud nosotros hacemos el servicio. ¿Cuál es nuestra actitud con respecto a lo que el Señor nos ha encomendado? Si vamos a servir la mesa, lo hagamos con gracia, con alegría, de corazón. Que la gente se den cuenta que lo están haciendo felices, que los agasajados en ese momento se sientan bienvenidos. Me acuerdo cuando yo era chica, se hacían conferencias de todas las iglesias, e incluso venían invitados de otras provincias. Y las personas que preparaban la mesa tenían todas puestas su delantal, todas uniformadas, y de pronto nos tocaba ir al Sirio Libanés o cualquiera de esos lugares donde se alquilaba. Terminada la conferencia, los invitados se dirigían a ese salón grande y se abrían las puertas de una manera hermosa, me acuerdo, y se ponían gozo da servir a Cristo. Bueno, y era hermosa esa canción, no sé si tú la sabes, hermano, pero se abrían las puertas y empezaban a venir todos con su delantalito y venían cantando eso, gozo da servir a Cristo. Y es hermoso ese himno, si te lo acuerdas. Y ese era el recibimiento que se le daba a todos los invitados, a todos los que venían de lejanas tierras a recibir la buena palabra del Señor. Y era hermoso, me acuerdo, yo era chica, habré tenido 12, 13 años y todavía no me puedo olvidar de esas conferencias. Eran tan hermosas y de pronto se empezaban a ver las mesas con sus manteles blancos y la comida ya servida en bandejita, todo con un amor que después veíamos las personas que servían, venían y ponían té con leche, el té con leche famoso de las conferencias nuestras, no lo podemos olvidar nunca, era riquísimo, dulce, no sé si era porque fue hecho con tanto amor, que realmente yo veía que la gente se deleitaba en comer esas bandejitas preparadas, tomar ese té, y luego volvíamos de nuevo a la iglesia para la segunda parte de la conferencia. Pero ese agasajo era hecho con amor, y esas mujeres y esos jóvenes y esos hombres no habían podido estar en las conferencias escuchando las prédicas. Tuvieron que estar todo el tiempo allí en el servicio. Y diríamos, ¿tendrían que estar enojados porque no pudieron estar en las prédicas? No. El Señor los había elegido para eso y seguramente eran muy bendecidos. Por lo tanto, hermanos, gocemos del servicio, lo hagamos con corazón, porque siempre encierra un regalo de parte del Señor. Los que recibieron la palabra en las conferencias sentados cómodos, con sus ventiladores y todo, recibieron el pan de vida, y los que estuvieron allí en el servicio también tuvieron su recompensa, porque el Señor no es deudor de nadie. El Señor es justo y a todos da su recompensa, a su debido tiempo. Está agendado todo en los anales del cielo, digo yo siempre. Bueno, en cuanto a los requisitos del discipulado, porque hay requisitos para ser un discipulado de nuestro Señor Jesucristo, y son bastante exigentes. ¿Por qué? Hay 3 puntos que hay que tener bien en cuenta para poder ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo. No es decir, yo soy, todo el mundo es discípulo del Señor, todo el mundo se llama siervo. En primer lugar, la completa sumisión a su señorío. El segundo punto es la completa entrega en el servicio a su pueblo.
Y el tercer punto, la completa separación del sistema del mundo. Y no sé si te has dado cuenta, pero hay una palabra que se repite en los 3 requisitos. Y es la palabra completa. Completa sumisión, completa entrega y completa separación. Estos ingredientes son esenciales del discipulado, esenciales. ¿Qué dice Lucas capítulo 14, versículo 33? Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. En cuanto a la completa entrega en el servicio a su pueblo, en Mateo 20, 26 dice, el que quiera hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor. Y el tercer requisito, que es la completa separación del sistema mundo, dice San Juan capítulo 15, 19, yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Para poder ser discípulos del Señor, no podemos entregarles al Señor un 50% de nuestras vidas. No podemos decir, bueno, yo me someto a su señorío un 50%, y está bien ese un 50%, diríamos. No, es la completa sumisión, la completa. Aquí el Señor no exige parcialidad. El Señor no exige como a nosotros nos parece o como a nosotros nos conviene. Porque podemos decir, bueno, yo he dado un 80%, es más del 50%. Ya estoy bien, ya me he sometido yo un 80%, supera la mayoría. O yo me he entregado en el servicio un 90%. Tampoco podemos decir en cuanto a la separación del sistema mundo, bueno, yo me he separado al 90.9% del mundo. Queda un 1%, no es nada. Yo escuché varias veces decir eso. Bueno, Nancy, yo voy a la iglesia, sirvo todo, pero por favor, que de vez en cuando yo puedo ir al cine una vez al mes. Qué triste, hermanos, ¿no? ¿Cómo vemos nosotros, acá los hombres, lo que es el servicio? Pero ¿cómo lo ve el Señor? El Señor nos pide un 100%, no un 99,9%. No le podemos robar al Señor ese 1%. Porque es, a ver si podemos entender, algo así como que diríamos, bueno, yo antes era un furtivo mentidor y ahora de vez en cuando miento, de vez en cuando, es poquito. Vamos a otro punto y decimos, bueno, yo antes era un asesino seriado, pero ahora he llegado a matar 1 por año, 1 nomás. Antes lo hacía todos los meses, ahora 1 solamente por año. ¿O qué tal si alguien dice, yo antes era un ladrón de eso que arrasaba autobuses, arrasaba a todas las personas que se pasaba por el lado mío, era compulsivo? Iba al súper, robaba en el súper. Iba a la iglesia y buscaba la carterita de la hermana a ver si le podía sacar alguito. O iba a casa de mi amigo y alguito me traía siempre. Pero ahora lo hago de vez en cuando. No, hermanos. O somos o no somos. O cambiamos o no cambiamos. Por eso siempre digo, hermanos, o blanco o negro. O frío o caliente. Porque el Señor dice que a los tibios lo va a vomitar de su boca. Por lo tanto, en el servicio es exactamente lo mismo. O nos entregamos en una completa rendición al Señor y sumisión, o no lo hagamos. No lo hagamos directamente. O nos entregamos al servicio de su pueblo en una completa entrega, o mejor no lo hagamos. No nos entreguemos, no sirvamos. O nos separamos completamente del sistema mundo, o no nos separemos, sigamos en el mundo como lo hacíamos antes. Porque si tú crees que vas por el camino recto, si tú crees que estás siendo un siervo a imagen y semejanza de nuestro Señor, estás completamente equivocado. Porque el Señor no vino a la tierra e hizo un poco, hizo muchas cosas el Señor, y aún hay cosas que ni siquiera, dice la Biblia, se han podido registrar.
de la cantidad de cosas que nuestro Señor hizo acá en la tierra, pero no caberían, las bibliotecas y los libros no alcanzarían los tomos para contar las proezas, los milagros y las maravillas que Jesucristo hizo sobre la tierra. Que muchas de ellas no están registradas, porque como le digo, si esta Biblia que yo cargo es bastante grande, si tuviera todos los hechos, tendría que yo venirme en una combi, trayendo la Biblia, que cuente todos los hechos y los actos que nuestro Jesucristo hizo en la tierra. Pero ¿qué tal si el Señor, cuando ya estaba llegando a la cruz del Calvario, le decía a Dios Padre: Padre, yo hice todo, yo alimenté a las multitudes, di vista a los ciegos, sané a los cojos, resucité a los muertos, le di vida a los muertos. Señor, yo hice todo lo que tú me has pedido, Padre, pero este poquito que me queda por hacer, ya no lo hago. ¿Te has puesto a pensar en eso, hermano? ¿Qué hubiera sido de tu condición y de mi condición si el Señor hubiera pensado como nosotros pensamos realmente? Ni tú ni yo seríamos salvos. Porque por la gracia de nuestro Señor, que llegó al final de su obra como siervo, el siervo que se humilló a sí mismo, hasta lo sumo, dice el Señor. Y hasta lo sumo es hasta lo más bajo. Vieron que a ninguno le gusta ser humillado. Es muy fea la humillación. Sinceramente, cuando somos avergonzados, es muy feo pasar vergüenza. A nadie le gusta estar sonrojado. A nadie le gusta, por ejemplo, cuando estamos dando una prédica, nos equivocamos. ¿Vieron cuando se nos traba por ahí? Y es feo. Nos gusta que todo nos salga perfecto. Nos gusta que todo sea realmente bien estructurado, pero a veces no nos salen las cosas bien. Pero hay otros tipos de humillación y son las que los hombres hacen a nuestras vidas. Nos humillan. El Señor Jesucristo dice que fue humillado hasta lo sumo. Y mi hija me compartió, no sé si ustedes conocen a Corrie ten Boom. Es una mujer de Holanda de la época de Hitler. Cuando ellos albergaban en sus casas, escondían a los judíos. Y esta mujer, Corrie ten Boom, vio perder a toda su familia allí en los centros de concentración. Pero ella cuenta que dice que lo más feo de todo lo que pasó, fue la vergüenza del primer momento cuando llegó y la despojaron de todas sus ropas, de todas sus vestiduras. Dice, esa vergüenza yo no me la puedo olvidar. No me la puedo olvidar. Cuando me despojaron de todas mis ropas y delante todas las mujeres estaban siendo despojadas de sus vestimentas. Hay cosas en la vida que son tristes, hermanos. Nuestro Señor fue despojado de sus ropas. Pasó la vergüenza que quizás a ti, quizás a Corrie no le gustó, Corrie ten Boom, quizás a ti tampoco te gustaría. A mí tampoco me gustaría que me despojen en público de todas mis ropas. Pero sin embargo el Señor fue despojado de su ropa. Fue avergonzado hasta lo máximo, fue escupido. Y conté en otras de mis prédicas yo, cómo algunos tuvieron la visión de ese momento de crucifixión, que fue tremendo. Se horrorizan los que el Señor le dio el poder ver la crucifixión de Él, el camino, el vía crucis de nuestro Señor Jesucristo. Dice que es tremendo ver cómo escupían sobre el rostro del Señor Jesucristo. Si a veces cuando vamos por la calle y vemos una escupida en la calle, la salteamos y nos da impresión realmente. Imagínense lo que es que te escupan el rostro seguidamente. Porque en esa visión hay personas que han visto el rostro todo chorreándose de escupidas. Es muy triste, hermanos, eso. Ese fue el siervo que se humilló hasta lo sumo. Por lo tanto, nosotros no podemos decidir dar un poquito de sumisión, dar un poco de entrega y un poco de separación. El Señor nos pide entrega total. La entrega en el servicio es vital para vivir la vida según la norma bíblica. El problema está en que se convierte en algo incómodo para nosotros, que nos hemos conformado tanto a la mente de este mundo. Por lo tanto, reaccionamos y ponemos resistencia. Y así vivimos.
poniendo resistencia. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado al sistema del mundo, que es totalmente diferente al sistema del reino de Dios, en el cual debemos aprender a vivir. Ahora se ven profesores que den al 100%, se ven alumnos que den al 100%, que rindan sus exámenes al 100%. Ahora hay jovencitos que dicen, yo estudio lo necesario y con eso voy. Y me conformo con aprobar. Con lo básico voy. Con que me saque un 4 o un 6, no sé, a veces se aprueba con 6, con 7. Estoy contento y tiro bombas, dicen algunos. Pero el verdadero siervo se esfuerza para dar lo mejor. Me acuerdo que yo en mis épocas me pasaba horas enteras estudiando. Y hoy los jóvenes estudian el día anterior, horas antes. Hay personas que van estudiando en los colectivos. En ese mundo vivimos y nos acostumbramos que así como es el sistema de este mundo, tiene que ser nuestro sistema. Por eso a los profesores ya no le importa tampoco. ¿Qué? Si los alumnos no estudian, tampoco enseñan los profesores. Y los alumnos dicen, si los profesores no enseñan, yo tampoco estudio. Y es así, todo un sistema corrompido, donde nadie sabe nada ya. Los chicos, el menor esfuerzo, da lo mismo. Y el pobre chico que se ha roto estudiando, tampoco quiere seguir estudiando, porque dice, pero si el profesor al atorrante lo mismo lo aprueba, entonces yo tampoco me esfuerzo mucho, lo mismo me van a aprobar. Y entonces ya no hay incentivo en la vida, los chicos ya no tienen incentivo, ni para ir a la escuela, ni para estudiar. Y ese sistema es el que se ha incorporado en nuestras mentes, en nuestros corazones. Ese es el sistema del anticristo. Está imperando el sistema contrario al sistema del siervo, del verdadero siervo de Dios. Dios nos ayude, hermanos, a poder empezar a cambiar nuestras mentes, porque en la medida que nosotros cambiemos nuestras mentes, vamos a empezar a vivir en el camino verdadero que transitó Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, y el verdadero ejemplo que Él nos dejó del verdadero siervo. Y si nosotros decimos que queremos ser a imagen y a semejanza de nuestro Señor, tendremos que aprender cómo fue Jesucristo sobre la tierra, conocerlo profundamente y seguir su ejemplo al 100%. Voy a terminar con una pequeña poesía de Raúl Tagoré que dice así: yo dormía y soñaba que la vida era alegría. Desperté y vi que la vida era servicio. Serví y vi que el servicio era alegría. Qué hermosas palabras. Ojalá que algún día estés ya en el proceso, no de soñar ni de despertarte viendo que la vida era servicio, descubriendo, sino que empieces a servir y en ese servicio empieces a encontrar la alegría que en sí provoca el servicio. Porque no hay mejor cosa que servir al prójimo. Porque en la medida que lo servimos al prójimo, lo estamos sirviendo a nuestro Señor. Toda la gloria sea para nuestro Señor. Vamos a terminar este espacio en oración.